Isaac del Toro hizo historia en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 con un 7º lugar histórico que ya está grabado en la memoria del ciclismo. Lo que se vivió en Kigali no fue una simple carrera, fue el escenario donde un joven de Ensenada, Baja California, se colocó de manera definitiva entre los grandes nombres del pelotón internacional. Terminar 7º en un recorrido tan brutal como el africano, con 267,5 kilómetros y más de 5.400 metros de desnivel, es mucho más que un resultado. Es la confirmación de que México tiene a un referente real en la élite del ciclismo mundial. Durante horas, Isaac del Toro nos hizo soñar. Parecía sólido, con piernas para aguantar el ritmo de los mejores, e incluso dio la sensación de que podía llegar con Tadej Pogačar a la parte final para disputar algo grande. No fue oro, no fue podio, pero sí fue un top 10 histórico que supera cualquier registro previo de un ciclista mexicano en un mundial de ruta. Hasta ahora, el récord lo tenía Raúl Alcalá, que fue 12º en 1989. 36 años después, del Toro no solo mejora aquella marca, sino que la eleva hasta niveles impensados. Con apenas 21 años, del Toro completó un tiempo de 6 horas, 28 minutos y 7 segundos, quedando a solo 3 minutos y 30 segundos de las medallas, una diferencia mínima si se toma en cuenta la magnitud del recorrido y los nombres de los rivales que tenía delante. Estar tan cerca de Pogačar, Evenepoel, Gili o Skiel Mose no es fruto de la casualidad, es el resultado de una temporada en la que ha confirmado ser uno de los corredores más regulares y ambiciosos del pelotón. En el Mont Kigali y en el Mur de Kigali, Isaac del Toro mostró carácter y valentía. No se escondió en ningún momento, atacó, resistió y cuando ya no pudo más, se mantuvo con orgullo para asegurarse ese 7º puesto, una actuación que coloca a México en el mapa del ciclismo internacional como nunca antes, porque Isaac del Toro hizo historia en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 con un 7º lugar histórico que ya lo convierte en el futuro inmediato del ciclismo mexicano. El recorrido del Mundial de Kigali 2025 fue un desafío monumental para todos los ciclistas, una auténtica prueba de supervivencia en bicicleta que desde el primer kilómetro puso a prueba a cada uno de los corredores. Con 267,5 kilómetros de distancia y un desnivel acumulado de 5.475 metros, este Mundial no se parecía a ninguno de los que habíamos visto en los últimos años. Kigali no regalaba nada, ni un metro llano, ni una sección para recuperar. Todo era subida, bajada, repechos y adoquines que minaban la moral y desgastaban las piernas de cualquiera. El Mont Kigali se presentó como el gran juez del día, un ascenso exigente, largo y traicionero que llegaba a 104 kilómetros de meta y que, sin embargo, fue el lugar donde Tadej Pogačar decidió dinamitar la carrera. Allí fue donde vimos cómo los favoritos quedaban retratados y donde Isaac del Toro demostró que podía codearse con los mejores del mundo. Junto al Mont Kigali, el Mur de Kigali fue otro de los puntos clave, una pared adoquinada, corta pero brutal, en la que cada pedalada parecía un suplicio y donde muchos corredores terminaron por decir adiós a sus opciones. El calor y la humedad de Ruanda añadieron un ingrediente extra al sufrimiento. A 1.500 metros de altitud, la falta de oxígeno se hizo evidente y los ciclistas tuvieron que gestionar no solo sus fuerzas físicas, sino también la resistencia mental. Algunos, como Julian Alaphilippe, no pudieron resistir la dureza del circuito y terminaron abandonando, prueba de que el recorrido del Mundial de Kigali 2025 fue un desafío monumental para todos los ciclistas. Isaac del Toro, con apenas 21 años, se enfrentó a esta brutalidad con valentía. Estuvo en los cortes importantes, atacó cuando lo sintió necesario y no se dejó intimidar por la magnitud de la prueba. Verlo en cabeza junto a Pogačar y Ayuso en pleno Mont Kigali fue una imagen para la historia. Su 7º lugar cobra aún más valor cuando recordamos que este recorrido ha sido calificado como uno de los más duros jamás vistos en un mundial de ciclismo. En Kigali no había escondite. Cada metro castigaba, cada curva era una amenaza y cada subida una sentencia. Y en medio de esa brutalidad, Isaac del Toro resistió y brilló, demostrando que está hecho para las grandes batallas.
Tadej Pogačar es un ciclista de otra galaxia. El esloveno llegaba con la presión de defender el maillot arcoíris que conquistó en Zúrich y, lejos de esconderse, decidió atacar de la manera más espectacular, a 104 kilómetros de meta en el Mont Kigali, una ofensiva descomunal que dejó sin respuesta a la mayoría de sus rivales y que pasará a la historia de los campeonatos del mundo. Solo 2 hombres pudieron seguirle en ese momento, su compañero de equipo en UAE, Isaac del Toro, y el español Juan Ayuso. La jugada del UEA fue perfecta. Tener a Pogačar y a Del Toro delante fue como tener 2 reyes en un mismo tablero. El mexicano jugó un papel clave en ese tramo decisivo, primero manteniéndose al lado de su líder y después endureciendo el ritmo en el Mur de Kigali, donde consiguió descolgar a Ayuso. Esa acción dejó en cabeza únicamente a Pogačar y Del Toro, 2 corredores del mismo equipo que, aunque en el Mundial corrían con diferentes selecciones, demostraron la fuerza de la estructura emiratí. Pogačar, sabedor de su superioridad, no dudó en marcharse en solitario a 64 kilómetros de la meta. Lo hizo con una facilidad pasmosa, como si la brutalidad del recorrido no le afectara. Detrás, Remco Evenepoel intentaba organizar la persecución, pero nunca llegó a reducir del todo la diferencia. Esa imagen de Pogačar cabalgando solo rumbo a la gloria, con Evenepoel y compañía peleando por la plata, quedará grabada en la memoria del ciclismo. Por su parte, Isaac del Toro mostró una madurez impresionante. Aunque no pudo seguir el ritmo demoledor de Pogačar en la parte final, su esfuerzo para endurecer la carrera y mantenerse en cabeza hasta bien entrada la última parte fue clave para el espectáculo y para confirmar su lugar entre los mejores del mundo. 7º al final, pero dejando la sensación de que pronto estará en el podio de un mundial. El UAE Team Emirates, aunque en Kigali cada corredor defendía a su selección nacional, volvió a mostrar que es la estructura más poderosa del ciclismo actual. Pogačar e Isaac del Toro fueron protagonistas absolutos de la jornada, demostrando que el presente y el futuro del equipo están asegurados. Si alguien podía poner en apuros a Tadej Pogačar en el Mundial de Kigali 2025, ese era Remco Evenepoel. El belga venía de proclamarse tricampeón del mundo contrarreloj y sabía que la ruta sería otro escenario perfecto para intentar demostrar que está en el mismo nivel que el esloveno. Y lo cierto es que, aunque no logró alcanzarlo, su papel fue absolutamente brillante. Cuando Pogačar lanzó su ataque a 104 kilómetros de meta en el Mont Kigali, Evenepoel trató de reaccionar, pero no tuvo piernas para seguirle en ese instante. Desde ese momento su carrera se convirtió en una persecución contrarreloj, no en la cabina aerodinámica, sino en las carreteras onduladas de Ruanda. Poco a poco fue seleccionando un grupo perseguidor que llegó a estar formado por nombres de muchísimo nivel: Tom Pidcock, Ben Healy, Matthias Schielmose o Jai Hindley. Todos ellos se unieron al esfuerzo belga, pero ninguno tuvo la consistencia suficiente para resistir su ritmo. Evenepoel no dejó de tirar en ningún momento. En la antepenúltima vuelta, el grupo perseguidor ya se había reducido a solo 3 ciclistas: Remco, Ben Healy y Schielmose. Los demás habían quedado descolgados, incapaces de aguantar el motor inhumano del belga. A pesar de su esfuerzo titánico, la diferencia con Pogačar nunca dejó de rondar el minuto, prueba de que lo del esloveno estaba a otro nivel. El belga aún tuvo fuerzas para atacar a 21 kilómetros de meta, asegurando así la medalla de plata y demostrando, una vez más, que es un competidor feroz que nunca se rinde. Aunque no pudo evitar que Pogačar revalidara el maillot arcoíris, Evenepoel terminó la jornada con la frente en alto y con un nuevo capítulo para su leyenda. La medalla de bronce fue finalmente para Ben Healy, que supo resistir más que Schielmose y aprovechar la persecución para colarse en el podio. El irlandés confirmó que su estilo agresivo también tiene recompensa en escenarios de máxima exigencia. El Mundial de Kigali 2025 quedará en la historia por el ataque lejano de Pogačar, pero también por la demostración de garra y calidad de Evenepoel, que pese a la derrota volvió a dejar claro que es uno de los ciclistas más grandes de esta generación. El Mundial de Kigali cerró con una imagen para la eternidad: Tadej Pogačar cruzando la meta en solitario, brazos al aire, firmando una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en la historia del ciclismo moderno. Su ataque lejano a 104 kilómetros de la meta quedará grabado como un momento icónico, digno de comparación con las gestas de Miguel Indurain o de Eddy Merckx. Pogačar no solo defendió su maillot arcoíris, sino que demostró que en días así simplemente juega en otra liga. Detrás, Remco Evenepoel se quedó con la medalla de
de plata. Su esfuerzo incansable, su capacidad de selección y su ataque final a 21 kilómetros de meta demostraron que el belga no solo es un especialista en la contrarreloj, sino también un corredor de resistencia, capaz de pelear contra Pogačar en los escenarios más exigentes. Aunque no pudo alcanzarlo, su actuación fue digna de un campeón y dejó claro que esta rivalidad seguirá alimentando al ciclismo durante los próximos años. El bronce fue para Ben Healy, que supo aguantar la rueda de Benepol el tiempo suficiente y aprovechar el desgaste del resto para asegurarse un lugar en el podio. El irlandés, con su estilo valiente y siempre ofensivo, dio un salto cualitativo en su carrera al subir al podio de un mundial, confirmando que puede ser protagonista en las grandes citas. En cuanto a Isaac del Toro, su séptimo lugar marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano. Con apenas 21 años estuvo en el corte decisivo, trabajó para Pogačar en los momentos clave y resistió en un circuito brutal hasta quedar dentro del top 10. Una actuación histórica que confirma que su futuro está en la élite absoluta y que pronto podría estar peleando por medallas. El Mundial de Kigali 2025 será recordado por su recorrido infernal, por el calor y la altitud, por la dureza de sus subidas y sobre todo por la valentía de Pogačar, que reventó la carrera en el Mont Kigali para construir una victoria legendaria. Un mundial que pasará a la historia como el día en que Pogačar confirmó sin discusión que es el ciclista más dominante de su generación.